Buenas tardes con la gente, las personas que nos están escuchando. Somos el podcast Conversando desde el Antropoceno, que es un podcast que estoy yo, Daniel Aravena, profesor de matemática del Liceo Bicentenario Coronel, básicamente mi ocupación principal, y el profesor Cristian Cortés, que también somos colegas. Hace rato veníamos hablando de esta idea. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Dani, ¿todo bien acá? Gracias. Bien, Cristian, bueno, acá estamos concretando una idea que hace tiempo veníamos hablando. También, bueno, yo comentar que suele ocurrir que hay varios estudiantes, ex estudiantes que también nos pedían esto, ya nos pedían como un espacio de conversación y a un espacio donde habláramos, luego de que el año pasado hiciéramos la presentación del profesor Cristian, ¿cierto? De su libro. Bueno, pero para las personas que no lo conocen, profesor Cristian, ¿quién es usted? Soy Cristian Cortés, profesor de filosofía. Hago clases en 2 liceos de Coronel, el Liceo Bicentenario de Coronel, donde tengo la fortuna de hacer, además que filosofía, a los terceros y cuartos medios, formación ética y valores a los muchachos de séptimo a segundo medio. No todo, obviamente, son los que los papás optan por, en vez de religión, el ramo o la asignatura que tiene que ver con la ética. Y en el Liceo Rosita Renard hago clases a los terceros y cuartos medios. Por lo tanto, sí, ahí hago filosofía también. Así que tengo esas dos visiones, esas dos realidades, y que son muy nutritivas para mí, y estoy muy contento de eso. Y el año pasado igual estaba en el colegio Timonel, ¿cierto? Sí, estuve en el Timonel. Hice clase un año ahí, pero ellos optaron por tener, creo, lo que yo supe, un profesor que haga a su vez, además de filosofía, religión. Oye, pero ya en Timonel hacía filosofía, Cristian, ¿cierto? Sí, pues. Claro. Sí. Oye, Cristian, yo creo que a ti igual algunos estudiantes, a lo mejor te dijeron alguna vez, profesor, ¿por qué no hace un podcast, hace un video? O sí, algo. Sí. Sí. Sí, no, los muchachos tengo muy afortunadamente buena acogida, y a veces me dicen lo del libro, cuando ellos saben que estaba haciendo el libro, cuándo lo va a publicar, profesor y todo eso. Así que yo estoy muy agradecido con los jóvenes de Coronel, los muchachos con los cuales tengo yo la oportunidad y he tenido la oportunidad de verlo. Así que eso básicamente. Excelente, Cristian. Oye, sí, pues, entonces acá estamos porque la verdad que a mí igual, más de un ex estudiante, nos piden que nosotros tuviéramos algún espacio de conversación, de discusión, porque la verdad que en el liceo a veces uno conversa con los estudiantes, pero la mayor parte del tiempo uno ve más que nada el trabajo, ¿cierto? Así es. Y bueno, y también como persona, a veces los colegas también nos dicen que les gustó mucho esa vez que presentamos el libro, ¿cierto? Está en YouTube ese video. Pero ahora vamos a tener, o nosotros nos queremos comprometer, ¿cierto?, a tener un espacio más frecuente de conversación donde están todos invitados, ¿ya? Este podcast vamos a estar nosotros, punto fijo, Cristian y yo, vamos a estar acá, pero si alguien acá quiere venir a hablar, y de hecho nosotros ojalá les pedimos a las personas que nos oyen y que quieran participar acá, que nos avisen nomás, nosotros coordinamos y también pueden estar en los episodios, ¿ya? Si hay alguien que, no sé, se maneja harto, por ejemplo, en la actualidad, si un día hay una noticia importante de astronomía, conversamos de astronomía en el podcast. O si hay una noticia importante de la salud y alguien se maneja en salud y quiere venir a contarnos, a todo el círculo acá y a todas las personas en general, porque cuando uno sube esto a las redes, esto queda sin límite, no pueden escuchar personas de todas partes. Así que Así es. están todos invitados, nos pueden dejar los comentarios, nosotros
Bueno, al momento que estamos grabando esto, aún no está listo, pero va a estar listo y ahí vamos a tener redes sociales donde nos pueden dejar los comentarios que quieran hacer del podcast y si quieren participar, ¿ya? Entonces, este es una idea que hace rato veníamos conversando y que ahora estamos concretando, que es el podcast Conversando desde el Antropoceno, ¿ya? Entonces, lo primero que, además de presentarnos, que queríamos hablar hoy es ¿por qué el podcast se llama Conversando desde el Antropoceno? Cristian, ¿por qué le pusimos ese nombre? ¿De dónde salió esa idea? Bueno, pues básicamente tuya, y la encontré bastante buena, muy sugerente, y apunta a eso mismo, pues, hacia la reflexión desde una óptica bastante trascendente en la historia del planeta, y yo creo de que en gran parte cada uno de nosotros es protagonista, cual más cual menos, de estos tiempos que estamos viviendo, y tenemos por lo tanto bastante responsabilidad en ello. Y yo creo que esa es una visión por un lado, y también eso implica también una visión bastante vasta de lo que podemos tratar. Son temas muy amplios y esa es la idea, que a partir de mi humilde visión de la filosofía, que puedo tener una especie de mirada hacia esa línea, ¿cierto? Que a mí me gusta mucho llamarlo cósmico, porque nosotros tenemos que considerar que somos aves de paso en este planeta, y tenemos que siempre estar con los pies por un lado sobre la Tierra, y también con una visión bastante, ojalá, elevada respecto de nuestra realidad, porque en el mundo en el cual nosotros habitamos predomina mucho lo que es el materialismo y aquello que nos sume hacia lo que es la densidad de la materia, que de alguna manera nos extravía quizás de nuestra esencia como seres humanos que estamos aquí de paso en este viaje cósmico. Entonces yo de alguna manera sigo ligado a lo que la obra, cierto, que yo escribí para mostrar esa visión, cierto, e intentar mostrar esa visión que nosotros no podemos nunca, ojalá, dejar de lado, que esta vida es un viaje muy corto, y si no estamos atentos vamos a pasar dormidos, cierto, en esta vida, y se nos va a ir, y bueno, más o menos eso yo creo. Claro, y bueno, mire, yo pensé en antropoceno porque estaba buscando como un concepto, una palabra que más o menos refiriera a la época en la que vivimos. Y claro, antropoceno es, para explicarlo un poco a las personas que nos oyen, que eventualmente algunas nos van a ver, el antropoceno es como una palabra que se le quiere dar a la era en la que vivimos, ¿ya? Pero desde un punto de vista geológico, pero también implica una relación cultural, ¿ya? En general, las edades geológicas están dadas por periodos donde el planeta sufre cambios rotundos, ¿cierto? Por ejemplo, una era se separa de la otra porque eventualmente cayó un meteorito, porque hubo un periodo de glaciación intenso o de deshielo intenso. Entonces, algunos científicos han propuesto que esta era se llame el antropoceno. ¿Por qué? Porque antropo tiene que ver como con el humano, ¿cierto? Tiene que ver con las acciones del hombre, y que muchos científicos están, en realidad, están casi todos de acuerdo en que ya geológicamente estamos dejando una huella a los humanos, ¿no? O sea, el motivo principal de que muchos científicos están encontrando restos de huellas de carbono en capas sobre capas de tierra, es por la actividad del humano. Entonces dicen que geológicamente ya el humano está dejando una capa significativa en la Tierra, una huella significativa en la Tierra, pero eso también escapa a los científicos porque, bueno, culturalmente el saber de eso a nosotros nos compete mucho. Y la idea, y también muchos científicos, de hecho, uno si lee cierto artículo, entiende que, por ejemplo, la ONU está viendo algunos artículos al respecto, están tocando esta palabra, porque también esta palabra nos llama a actuar
el ser consciente de que estamos cambiando el planeta de manera muy significativa, ¿ya? Somos una especie que en estos momentos estamos generando un cambio tan significativo como puede ser que caiga un meteorito, que no sé, un volcán o varios volcanes exploten al mismo tiempo, que eso es lo que caracteriza a la área geológica, así de potente está siendo nuestra actividad. Así que por eso elegimos, o sea, a mí se me ocurrió esa palabra y después, de hecho, acá con el profe Cristian vamos a contar una incidencia. Nosotros queríamos llamarle primero a este podcast sin chat GPT, porque era como una manera de decir hagamos algo sin la inteligencia artificial, fue como entre personas, pero no se pudo. De hecho, el nombre también nació con ayuda de la inteligencia artificial. Le preguntamos, o yo le pregunté a la inteligencia artificial qué nombre podía ser bueno para un podcast que tuviera la palabra antropoceno, ya. Al menos la inteligencia artificial no eligió la palabra. Y de ahí salió, o sea, no salió textualmente conversando desde el antropoceno, pero la inteligencia, el chat GPT nos sugirió buenos nombres y de ahí elegimos uno y lo acomodamos. Así que este podcast se llama Conversando desde el Antropoceno. Y ojo que tampoco le podíamos colocar sin chat GPT porque con el chat GPT también hice el logo del podcast. Así que Sí, una buena herramienta. le debemos mucho al chat GPT, sí. Así De es. hecho, ya estamos aquí como ocupando. Yo este año lo he ocupado bastante en mi trabajo. Mi trabajo, o sea, Así, yo a mi alumno igual, les digo que sí, pueden escoger, pueden recurrir a él. sí, sí. La idea es ocuparlo como Trabajo, herramienta. Como herramienta. así es. Sí. Ahora, en matemática, así como hablando, ya que estamos hablando un poco de la inteligencia artificial del ChatGPT, el ChatGPT tiene poca capacidad de razonamiento todavía. O sea, razona bien. Por lo que cuando yo le he preguntado sobre algún problema, razona bien. Pero se equivoca calculando. Es como que te dice, sobre todo cuando hay álgebra involucrada, te dice, no sé, tenemos que en esta parte hacer 4x por 5x y te tira, no, esto es 9x. Y eso está mal. Ahí se equivoca, en esas cosas se equivoca. ¿Ya? Así que por ahora la inteligencia humana, o al menos la versión gratis, se equivoca. Quizás la versión pagada no se equivoca, pero al menos la inteligencia humana le gana bastante al chat GPT, Todavía. por lo menos a la versión gratis, que es la que he probado en matemáticas. Sí. Así que eso, Cristian, ya. Así que luego de esto, nosotros ya vamos a pasar a comenzar, porque toda la semana vamos a tener una pauta que esté dada por lo que queremos hablar y también por la actualidad, ¿cierto? Por la actualidad. Entonces, Sí, pues, sin el tema olvidarlo. el tema que vamos a tocar ahora tiene que ver con el clima. Justo esta última semana, la región donde vivimos nosotros, pero gran parte del país que vivimos nosotros, que es Chile, y también, ojo, que si uno ve noticias, se enterará de que no solo en Chile está ocurriendo, que estamos sufriendo acá en Chile, mucha lluvia en poco tiempo, bastante viento, tornados, o sea, acá en Cosa Chile totalmente inusitada. es inusual, ¿cierto? Es inusual que hayan tornados, o sea, uno aquí nace Sí. sabiendo en Chile No, mira, de prácticamente hecho, acá, mira, que tenemos terremotos por por algo todos se llama lados. Océano Pacífico, po. El Claro, Océano Pacífico, así le llamaron cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Cruzaron el Magallanes y encontraron que el mar era tranquilito, po, pacífico. claro, después de Y, pasar por el y estrecho aquí, de Magallanes, por eso, sí, claro, y acá se supone que aquí están los huracanes, los sifones, todo acá, pero acá nunca se veía y ahora estamos viendo fenómenos que, por lo menos que se haya memoria o registro, no se habían dado, po, en este claro. océano por lo menos. Entonces, acá, Cristian, hace un tiempo me había contado y le voy a contar a ustedes que esto es un tema que tú me contabas que podríamos no solo adjudicarlo al hombre, y no solo adjudicarlo a la Tierra, sino que parece que hay un calentamiento no solo en la Tierra, sino que en el resto del sistema solar al menos. Sí, así es. Hay científicos que han observado que no solamente nuestro planeta, o el planeta que habitamos, me gusta más llamarlo, el planeta que habitamos ha tenido esto, sino que también se ha observado por lo menos en Júpiter, en Marte y creo que en Venus. Han habido también aumentos de las temperaturas y fenómenos también que son de mucha actividad,
por lo menos en el corto tiempo en el cual se ha ido registrando esto. Entonces esto nos indicaría de alguna manera que no es algo netamente exclusivo del planeta, sino que también tal vez obedecería también a fenómenos que son más macro, ¿cierto? Cósmicos, que son procesos naturales, ¿cierto? Y cíclicos que el planeta ha vivido cada cierta frecuencia, ¿cierto? Bueno, frecuencia en Pero en términos este caso, cósmicos. en ese caso tú no me decías que era como del planeta, sino que de los planetas del sistema solar, estamos Y es pasando probable que también sean incluso. por un periodo, por así decirlo, tan especial que ya tendríamos que verlo a escala de la galaxia, de ciclo galáctico, por decirlo de una manera, de Sí, sí, al respecto, ¿cierto? sí, pero obviamente que no podemos, eso no puede decir, uno va a endosarle a esto, ¿cierto? Y para poder nosotros sacarnos nuestra responsabilidad. Yo creo que hay una potencialidad ahí, ¿cierto? Esto es como sinergéticamente que aumenta o hace más exacerbado aún estos fenómenos. No olvidemos, por ejemplo, el planeta, ¿cierto?, pasa por un periodo, ¿cierto?, que es de calentamiento y de enfriamiento. Entonces, este proceso que es natural, que el que estamos viendo ahora, de calentamiento, ¿cierto? Se supone que el mismo planeta tiene la posibilidad de acomodarse o paliar o mitigar un poco de forma natural, ¿cierto?, este calentamiento. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos estamos ayudando. Nosotros, con la contaminación, ¿cierto?, los microplásticos que emitimos al mar, ¿cierto? Porque ahora imagínense, todos los plásticos con la erosión, ¿cierto?, los elementos, con el tiempo se van haciendo más pequeños. Entonces estos microplásticos de alguna manera intervienen, ¿cierto?, el proceso natural de enfriamiento del planeta gracias a los océanos. Entonces, por ejemplo, los fitoplancton y eso, los microplásticos. Oye, hace poquito, ayer creo que vi un reportaje o un artículo que decía que lo tenemos hasta en el pene, en los testículos tenemos microplásticos, tenemos en los tejidos blandos. O sea, los microplásticos están en todos lados y entraron a la cadena alimenticia al punto de que se calcula de que creo que 3 meses, consumimos alrededor de casi como una especie de una tarjeta de estas sí, La cuenta RUT. cada 3 meses. Cada 3 meses nos una, comemos la cuenta RUT. más o menos, esa es la Más o cantidad de menos, microplástico sí. que estamos consumiendo y va aumentando esto con el tiempo. O sea, esto no, como decían los antiguos, ¿cierto? Como es arriba, es abajo. En nuestro microcosmos y el macrocosmos estamos pasando por lo mismo. O sea, la contaminación nos llega a todos. Echamos para afuera, ¿cierto?, al mar, pero se nos devuelve de nuevo a nuestro microcosmos. Entonces, esta visión, ¿cierto?, ecosistémica que tenemos, es algo que lo que tenemos que hacer. O sea, no tenemos otra alternativa de tener esta visión, esta conciencia, ¿cierto?, hacia el biocentrismo. O sea, no tenemos alternativa. Si seguimos siendo inconscientes, esto quizás es así de grave. Esto sí es grave. Oye, Cristian, entonces, por eso que el podcast viene muy atingente, incluso sin pensarlo en ese momento, viene muy atingente el nombre, conversando desde el antropoceno, o conversaciones desde el antropoceno, corregido, porque, o sea, no, de hecho, lo que debaten muchos filósofos, geólogos, científicos en general, que están familiarizados con el concepto, es que el antropoceno, hablar en ese concepto, en ese término, no es solo como para lamentarnos, en el sentido de que el hombre está destruyendo el planeta, ¿cierto? Porque también darnos cuenta de que el hombre es el principal actor en estos momentos sobre la vida en el planeta, también nos da la oportunidad de redimirnos quizás, de hacer las cosas lo suficientemente bien para tratar de dar vuelta a esto y ojalá lo demos vuelta. Entonces, muy interesante lo que nos decía Cristian. La verdad que yo igual había escuchado eso del microplástico, pero en realidad no tenía tantos antecedentes como los que tú contaste. Y ahora tú me dijiste que nos ibas a contar algo respecto a ciclos más macro del universo, la galaxia, el sistema solar. Hola, sí, está bien que saludes, porque continuamos. Bueno, sí, pues, Dani, lo que pasa es que falta quizás un poco el aspecto de la evidencia, pero faltó decir ahí en ese momento
pero los científicos al parecer están recabando cada vez más datos y cada vez más consenso al decir de que en efecto existiría una relación con estos ciclos cósmicos y también lo que estamos viviendo hoy en día en los cambios climáticos tan tremendos que estamos viviendo. Bueno, se supone que, mira, como aunque no venía preparado, tengo unas cosas que nos pueden ayudar a entender un poquito más esto. Miren, traje esto. Supongamos que esta es la, tengo una bicicleta ahí. Supongamos que esta es la Vía Láctea. Y aquí está la Vía Láctea, ¿cierto? Y nosotros estamos ubicados a la mitad, ni muy adentro ni muy afuera de la Vía Láctea. Estamos como en la mitad. El Sol, nuestra estrella. O sea, la estrella a la que estamos. Y en darle una vuelta nuestro sistema solar alrededor de la Vía Láctea se demora alrededor de 230 millones de años. O sea, una cifra tremenda, para que veamos cómo se manejan los tiempos y los espacios en los términos del universo. 230 millones de años, y el planeta tiene alrededor de 4.500 millones de años, con el Sol, porque el sistema de todo nos ha dado muchas vueltas, ha dado alrededor de 18 a 20 vueltas, no me recuerdo bien. Creo que la última vuelta existían los dinosaurios, hace un año solar, por decirlo así. Estaban los dinosaurios en su apogeo y todo eso. Pero el sistema solar, como todo en la naturaleza, oye, nada, todo vibra. El Sol no va girando en línea recta alrededor del sistema solar, sino que va haciendo una ondulación. Y esa ondulación, ¿cierto?, se demora, según lo que llamaban los antiguos el año platónico, se demora alrededor de 26.000 años, 25.000 y tantos, creo. Entonces, si nosotros calculamos, ¿cierto?, la mitad de 26.000 años, casi 12.000 años, por decir algo, 12.000 o un poco más, estamos entrando a la línea esta por decirlo así, de la Vía Láctea, cada 12.000 años más o menos. Entonces, y al entrar ahí se supone que es como decir la metrópolis. Ahí hay más densidad de estrellas, hay otras estrellas. Imagínate que cada estrella, ¿cierto?, con su propio una burbuja, ¿cierto?, que está generando presión también. Entonces, como hay más presión, el sistema solar al entrar se siente presionado y la heliosfera se empieza a comprimir. La heliosfera es como todo lo que llega el viento solar. Imagínate que el viento llega desde el Sol y hasta los confines del sistema solar, más allá de la nube de Oort. Y después ahí se detiene, ¿cierto?, y vuelve de nuevo. Es como una especie de es como una atmósfera, se llama la heliosfera. Bueno, ¿esto cómo se supo? Entonces, como decía, se ha observado en los planetas, ¿cierto?, de este sistema, que también están produciéndose un calentamiento, se ha observado un calentamiento o actividad, ¿cierto?, bastante actividad que es semejante a la que estamos viviendo en este planeta. Así que ahora queríamos partir el asunto de la pantalla. Dani. Sí, Cristian, ¿nos vas a mostrar ahora una imagen? Sí, ¿se ve o no? No, todavía no. Parece que falta ahí colocar me falta algo a mí. algún botón que diga aceptar o confirmar que va a compartir. A ver, puede ser eso, ¿Y ahí se ve o no? Sí, perfecto. Ya. Bueno, miren, no se alcanza, no tengo el cursor aquí para indicar. Ah, sí sale aquí. Ya, supongamos que aquí está el Sol, aquí estaría nuestro Sol, ¿cierto? Esta sería la heliosfera. Entonces, ¿qué pasa? Por allá, creo que por allá por la década de los 70 se enviaron dos naves, ¿cierto? La Voyager 1 y la Voyager 2, a los confines del sistema solar. Entonces, los científicos calcularon, los astrónomos, astrofísicos, calcularon que más o menos llegarían a los límites del sistema solar
mucho después, po. Se calculaba que por allá por el 2050, 2040 llegaría, pero resulta de que llegaron mucho antes de lo que esperaban. Entonces, eso fue ya una anomalía. Eso fue una anomalía, pues. Entonces, ¿por qué llegaron tan pronto? Entonces, una de las explicaciones es precisamente eso, que como estamos entrando a este digamos, a Puede ser, por lo esta que entendí, línea. era como un punto de equilibrio en una onda, era como, Claro, por lo la que, onda de choque claro, llega, se supone que ellos esperaban que esta onda iba a llegar más, se iba a demorar más en llegar a los confines de la heliosfera, por decirlo así. Supongamos que está el Sol, ¿cierto? Y al claro. viajar la Voyager de la Tierra, ¿cierto? Y llegaría más tarde, pero resulta de que se adelantó la Voyager en llegar. Entonces, la explicación es que se da es que la heliosfera se ha ido comprimiendo, se ha estado comprimiendo. Y la explicación es precisamente eso. Coincide o tiene sentido con la idea de que estamos entrando eh, a esto que se llama el vecindario galáctico, ¿cierto? Donde está todo ya, es como la metrópoli, hay muchas estrellas, entonces las otras estrellas que también tienen su sistema, ¿cierto? Su propia heliosfera, por decirlo así, también generan presión y van comprimiendo esta burbuja de nuestro Sol. Y al comprimir esa burbuja, va generando a su vez que todo el sistema se vaya calentando. Todo el sistema, entonces eso explicaría por qué se calientan los planetas, incluido el nuestro, el que habitamos. También se estaría calentando. Entonces, aquí tenemos una evidencia de que el proceso del calentamiento global obedecería también a un fenómeno no solamente antropogénico, sino que también algo astronómico o cósmico, por decirlo así. Entonces, este ciclo es probable que, como digo, cada 13.000 años se repite. Y lo hemos vivido otras veces, pero el problema es que ahora, como les decía, debido al efecto humano, al factor humano, se está haciendo, se está agravando. Estamos impidiendo que el planeta, ¿cierto?, pueda lidiar de mejor forma, ¿cierto?, contra este fenómeno. Entonces, es como que le estamos complicando a él la cosa. Oye, Cristian, Eso era por un me lado. parece igual, eh, o sea, hay cosas que uno sabe aquí como relativamente cultura general, y que igual, por eso igual este podcast es una invitación a todas las personas que nos han dicho que quizás quieren conversar estos temas, que divulguemos algo. Es una invitación a que nos vengan aquí igual, si por ejemplo hay alguien que sepa de astronomía, a contar más al respecto, ¿cierto? Entonces, Así es. lo que me causa un poquito de ruido con esa teoría es que quizá, aunque igual lo entiendo que puede ser consistente de alguna manera en ciertos casos particulares, con un hecho que se sabe hace una década, entiendo, que es que el universo en realidad se está enfriando, las cosas en vez de estar más cerca cada vez están más lejos, o sea, hay un descubrimiento que se hizo hace unas décadas de que en realidad el universo, o sea, esto va más allá de la galaxia, porque puede que localmente la galaxia sí esté pasando esto que tú nos cuentas, pero el universo en general se está expandiendo y aceleradamente. Así es. Y Sí, se pues, no, enfría. no, sí, eso es, pero De hecho, hace poco vi justo un claro, documental al respecto de que lo- los científicos que estudian este tema estiman que la muerte del universo, que va a ocurrir en un tiempo mucho más adelante, o sea, miles de millones de años más adelante, va a ser una muerte fría. O sea, de a poco las cosas se van a ir apagando y va a quedar todo apagado. Así que, pero ahí nos estamos yendo para otro lado, que lo que tú decías, en realidad todavía estamos hablando de los cambios climáticos de la Tierra. Oye, otra cosa que te quería comentar yo al respecto del cambio climático, con respecto a los fenómenos climáticos que han ocurrido. O sea, la semana pasada estuvimos eh, no solo con alerta de lluvia, que llovió mucho, es cierto, acá en todo Chile, prácticamente, o sea, creo que solamente el norte no se vio tan afectado por la lluvia. No solo de la lluvia nos tenemos que preocupar ahora, sino de tornados. Hay tornados, los episodios se hacen cada vez más violentos. Y yo quería igual que comentáramos
que, por ejemplo, hay gente que le gusta como hablar más de conspiraciones, pero hay una cosa de la que se está hablando el último tiempo, que es que el hombre tiene la capacidad de modificar localmente, quizá en tiempos muy acotados, el clima. Entonces, al respecto, hay muchas personas que creen que esto en realidad no ocurre, que el proyecto HARP es mentira. De eso yo tampoco vengo a afirmar que es verdad. De eso no hay evidencia en realidad. Pero el hombre, en teoría, como que se supone que ya puede, de alguna manera, modificar el clima. Entonces, estaba leyendo, y fue una noticia muy comentada en el verano, de que en el norte pretendían sembrar nubes para ocasionar lluvias. Y eso lo ofrece una empresa privada. Entonces, y dicen que ya se hizo en los países árabes, que ya se hizo eso, que se sembraron lluvias. Y acá, aquí los auditores nos podrán después corregir o rectificar o confirmar el punto. Entiendo que el problema de eso es que después causó mucha lluvia. O sea, hubieron unas inundaciones en el Medio Oriente, en algunos países de allí, bastante heavy, después de que justamente al tiempo que después se hiciera esta siembra de nubes. Y, y como lo estábamos comentando hace poco, lo que le sucedió a Chile no es algo inusual, sino que hace pocas semanas también en Brasil hubieron unas inundaciones bien heavy. Vi que en Estados Unidos igual ocurrió. Y, y uno teme, aunque sea una posibilidad muy chica, un 0,1% por darle un número, de que en una de esas no será esto Una guerra climática. causa de armas climáticas, ¿cierto? Sí, que a lo mejor alguien esté intencionadamente exacerbando el, los efectos del clima, porque si tenemos una empresa que abiertamente te dice, yo soy capaz de generar lluvia, y lo dice sin ningún tapujo, entonces eso ya no es conspiración, es un hecho real. ¿Qué queda para lo que no se dice? Que generalmente Da para pensar. las investigaciones militares de los países que tienen más desarrollo en esto, como puede ser China, Estados Unidos, Rusia, podrían estar a lo mejor trabajando en proyectos que lleven esta modificación del clima mucho más allá. Y quién sabe si la están ocupando o no, ¿cierto? Bueno, ese era un punto que igual quería tocar, de por qué el clima quizás está... no es solo quizás el cambio climático, no es solo lo que dice Cristian respecto al fenómeno cósmico. Puede que también en algún momento esto sea consecuencia del uso de tecnología humana para desestabilizar el clima, y colocarle ahí un punto más fuerte. ¿Sí? Sí, mira, yo creo de que lo que sí se puede hacer, como tú dices, está demostrado, de que se provoca en efecto en el clima, pero en términos muy locales y muy de así como específicos, y por un tiempo acortado, ¿cierto? Pero de ahí es que, mira, cuando estamos hablando en términos planetarios, es mucha, pero mucha energía la que se necesita para poder, por ejemplo, Claro. generar un cambio global o algo determinado, por ejemplo, Sí. ese supuesto ARP que dispara a la magnetosfera, ¿cierto? Y que rebotaría a un lugar. Para eso se necesita, pero mucha energía. Mucha energía. Tenemos que estar, por lo menos tienen que tener ahí unas 10 centrales hidroeléctricas funcionando o nucleares, y todas concentradas en un punto y mandarlo para poder generar algo significativo. Entonces, yo creo que en cierta medida sí podemos generar lluvia, eso está demostrado, sí, eso no es discutible, pero generar cambios globales, ya macros, y eso lo encuentro un poco más difícil. Esto, mira, O sea, la yo creo explicación yo creo que tenemos capacidad de hacerlo. Ahora, que lo hayan hecho, no. Que lo hayan hecho, no. Porque se notaría, se sabría, yo creo. No, algo tan grande no sí, se pero puede esconder. Una liberación de claro, energía tan grande que no se puede esconder. Pero hay que ser claro, el hombre en estos momentos, hablando como especie, tiene la capacidad de, si hace cambios globales con uso de armas. O sea, si se estallan, no sé, las cientos de ojivas nucleares que hay en el mundo, eso sí, sí generarían un cambio global, porque ahí sí, ahí sí, claro que sí. se libera una cantidad de energía como para... o sea, nunca he ahondado mucho en eso, pero se dice que las consecuencias son catastróficas y afectarían al mundo entero. O sea, estaríamos hablando de
de que hay lugares que quedarían inhabitables, de una lluvia radioactiva en gran parte del mundo, otra parte del mundo quedaría oscura, y generaría cambios globales. O sea, esa capacidad existe ahora, pero que no creo que Sí, se haya ocupado, porque si se ocupara yo creo que se notaría, se nota. O sea, de sí, hecho pues ahora no, sí, cuando un país hace pruebas nucleares, los sismógrafos acusan al tiro y se sabe. Pero claro. eh, claro, yo creo que lo de ahora, como tú lo decías al principio, se ha juntado un montón de factores. Y aquí nos estamos acotando, remitiendo a nombrar algunos de ellos. Y las personas que quieran aportar nos comentan en nuestras redes sociales. eh, Ojo, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Ya, en esas tres redes sociales estamos, y ahí pueden comentar, y también en Spotify, obviamente. Pueden comentar y nosotros vamos a leer sus comentarios, vamos a leer sus opiniones, todo lo que nos digan, y también lo vamos a tocar en el podcast. Y si alguien quiere venir también, póngase en contacto con nosotros. Tenemos una dirección de email Sí, igual, pues, Cristian. No sé si te había contado, tenemos una dirección de email. ya, ¿no? Ya, por si alguien igual quiere mandarnos un mail, es podcastantropoceno@gmail.com. ¿Ya? podcastantropoceno@gmail.com. Y ahí se pueden contactar con nosotros, auspiciadores. Si alguien quiere auspiciar este programa igual, nosotros le hacemos publicidad. Nosotros igual tenemos, eh, estamos bienvenidos a eso ya. Así que no nos hacemos drama en eso. Bien, Cristian, mira, ¿te parece si hacemos una pausa publicitaria y comenzamos en unos 2 minutos, 5 minutos? Ya, pues, Ya, vale, vamos a la pausa publicitaria y continuamos. vale, buena. Bien, hemos vuelto de nuestra pausa publicitaria en conversaciones desde el antropoceno, y ya para terminar con el tema de la pauta del clima que estamos ahora, Cristian nos quiere contar respecto del campo magnético, qué relación tiene con el clima. Sí, pues, bueno, resulta de que se sabe de hace algunos años que hay una anomalía en el Atlántico Sur. Se habla de la anomalía del Atlántico Sur, que es una falla en el campo magnético, ¿no? ¿Cierto? Donde es más débil. Entonces, de hecho, los aviones no pueden volar por ahí. Entonces, ¿eso qué implica? Cuando viene una eyección de masa coronaria, ¿cierto? Una erupción solar, ¿cierto? E impacta directamente al planeta. La parte que está por donde más va a entrar, la parte obviamente de los polos, ¿cierto? Donde más puede penetrar la radiación, ¿cierto? De alta energía, es precisamente por ese lugar. Entonces, al entrar por ahí, ¿cierto? Se cree, bueno, obviamente que también al entrar por los polos, esta radiación que de alta energía interactúa con el núcleo del planeta. El planeta Tierra tiene un núcleo, ¿cierto? Y Que ese también núcleo es de de alta hierro, energía. Sí, sí. claro, y se sabe que se está deteniendo, incluso, o no es que se esté deteniendo, porque lo que pasa es que el planeta igual va girando, entonces nos da la impresión que se detiene, pero en realidad va girando al mismo tiempo que el planeta. El planeta no puede dejar de girar. Entonces, ¿qué pasa? Eso, ¿cierto? De alguna manera excitaría el magma, ¿cierto? Y va generando mayor actividad volcánica. Porque fíjense que siempre después de normalmente pasa, después de del impacto de una erupción solar, hay un terremoto más o menos significativo en alguna parte del planeta, o por lo menos del círculo del fuego. Hay una relación ahí. Y cada vez hay más evidencia al respecto. En un principio se trataba de negar, pero hoy ya es difícil ya de negarlo porque está. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el Atlántico Sur, ¿cierto? Y empieza a aparecer lo que se llama, al calentarse por dentro el agua, ¿cierto? Se calienta el agua, estamos hablando de la parte submarina del agua, ¿cierto? Porque en el Atlántico Sur, ¿cierto? Ahí está la valía, ahí es pura agua. Entonces, ahí se calienta esa agua, y al calentarse esa agua, ¿qué va a hacer? Que el agua del océano se va a crecer. Cuando el agua empieza a hervir, empieza a aumentar. Y eso es lo que se ha observado últimamente, ¿cierto? En el planeta. No sé si has visto una mancha que ha sido muy mediática. Aquí la tengo, la voy a mostrar. A ver, ¿cierto? Bueno, pero para la gente que nos escucha, tiene que imaginarse que, claro, hay una imagen de una mancha que
que no ha adentrado qué explicación tiene, pero que se observa entre Sudamérica y África, ¿cierto? Algo así, o más abajo de África. Así es. Aquí se ve, ¿o no? Están en el Atlántico, entre Sudamérica y África. O sea, para la gente que Sí, nos va a ver por YouTube, no, todavía no se ve, Cristian. Falta apretar ahí aceptar o algo. ya. Y, A ver, pero para la gente que no escucha, puede buscar, yo creo que se busca esto manchas lo tiene del deshabilitado. Atlántico Sur. Si busca ahí manchas del Atlántico Sur, le va a salir al tiro la imagen. Así que tiene que, para visualizarlo, lo que ahora estamos hablando. Bien, Cristian, entonces, y ahora ¿Se ve, vamos a no? visualizar, ¿sí? Comenzó a compartir, ahora se observa, Claro, ¿cierto? Ahí dice la anomalía del Atlántico Sur. Y esa es como una imagen claro. magnética. ¿A qué refieren los colores? No, esto creo que son las olas del mar. Bueno, ahí Hay más, dice, son más grandes. Los o sea, ahí metros dice el de la enigma ola. geomagnético. Pareciera ser como que ahí estaban midiendo algo relacionado La al ola. magnetismo. Sí, sí, pero aquí, no, este es el magnetismo, está de acá. Aquí está el magnetismo. Fíjate que coincide donde está esta falla con la anomalía del Atlántico. Entonces, imagínate, y lo otro va creciendo, se va expandiendo hacia Sudamérica, precisamente a donde han caído la lluvia en Brasil, que han dejado la embarrada. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cierto? Donde está esto es negro, que se ve esta mancha negra, mientras más negro, más oscuro, más altas son el oleaje, más alto. Entonces, eso coincide con cuando el océano se calienta por dentro. Imagínate que ahí mismo, pero por dentro del agua, la masa submarina, ¿cierto? El agua empieza a calentarse, entonces se expande el agua. Entonces eso hace que veamos más alto el oleaje. No es que haya olas gigantes, no, sino que el agua está más grande. Entonces, Claro, ¿qué pasa? subió el Cuando nivel. se calienta, claro, sube el nivel. Entonces, cuando se calienta esa agua, por desde adentro hacia afuera, la parte del magma, ¿cierto? Calienta el océano, abajo hay mucho también dióxido de carbono. Entonces, muchas de las emisiones que nosotros observamos de la dióxido de carbono en el planeta no se deben también tanto o mucho o suficientemente del efecto antropogénico, sino que es del mar. Sube esto, ¿cierto? Y empieza a aparecer en el mar también el dióxido de carbono y calienta el planeta. Entonces también hay un efecto aquí que está vinculado otra vez de nuevo a algo cósmico. Tenemos el sol, ¿cierto? La actividad del sol que genera mucha energía, a la Tierra se calienta el planeta, el magma, ¿cierto? Calienta las aguas, el océano, ¿cierto? Empieza a emitir más calor, se expande, se aumenta, como tú dices, los niveles del mar, y a su vez también genera mayor cantidad de dióxido de carbono que viene del subsuelo marino, del suelo, que se ha acumulado ahí por mucho tiempo, por eones. Eso más o menos por lo que quería comentar, David. Claro, Y eso estaría vinculado también después con los efectos climáticos que hay, porque fíjate que vino esto y después quedó la embarrada en varias partes del país, tornados en todas partes, acá en Chile la lluvia, ¿cierto? También en Brasil, en España y en Arabia también. Entonces hay unos efectos aquí realmente global, esto que se explicaría de esta forma. claro. Eso. Mira, el río atmosférico, que fue el que ocasionó las mayores lluvias la semana anterior, ¿cierto? Eh, yo, por lo que vi en las noticias, estaba ocasionado por las temperaturas récord que habían en algunos países que estaban en el trópico, para el otro lado del Pacífico, que estaban sufriendo temperaturas récord. Y entonces lo que nos llovió era solamente vapor de tanto calor que había, o sea, había temperaturas, si no me equivoco, cercanas a los 50 grados o superiores. Y, y eso después fue lo que nos cayó acá, y que dejó toda eh, tanta agua caída en un solo rato, además con bastante viento, tornados en Arauco, Sí, pues todo esto en es Penco. el auto, claro. Sí, no, el mismo día hubo un Arauco que pasó piola, porque pasó por el campo, no había tanta gente, y que pasó más piola, pero igual si tú buscas, ese día hubieron dos, y el otro fue en Penco, y ese ya, como ese pasó por el sector más poblado de Penco, sector urbano, ese Sí. fue noticia, se hizo más noticia, pero también pasó por Arauco. Y se trae Otro, más no, seguido. pero fue otro evento, sí, que Penco y Arauco Claro. están lejos, no fue el mismo tornado. ¿No? Bien, Oye, las altas temperaturas mira, que se dan en California, para terminar,
Claro, Y lo último, oye, no sé si cachaste en Arabia Saudita, más de 1000 muertos en la Meca por una ola de calor. Entonces la gente sí, se está muriendo sí. por miles, entonces esto es anómalo totalmente, o sea, aquí hay una Y mesa global completamente a toda luz. la Y mayoría por eso, leí que era gente de Egipto. No sé por qué, pero leí igual, como que leí al vuelo que era la mayoría de las personas de Egipto. Mira, para terminar el respecto al clima, le vamos a hablar a las personas de algo que ya es más concreto, que científicamente tiene más certeza y que cómo podría impactarnos. Eh, un artículo de la tercera dice acá, dice NOAA pone el fin del niño y anuncia de llegada de nuevo evento climático y que estos serían los efectos del país. Entonces, este artículo lo leí, ahí dice tiempo de lectura 5 minutos, creo que más o menos eso me tomo. Es que se acaba el niño y va a llegar, y decía que entre los efectos cuando hay niñas llueve menos, bastante menos. El verano no debería ser tan caluroso, también decía el artículo. Y bueno, y el artículo no decía el tema del frío, pero en general si hay niñas suele ser frío. Ahora, es, es como 60% de que la niña llegue ahora en julio, pero decía que era 80% probable que la niña llegue en octubre. Entonces por ahí van a dar la fecha de llegada de la niña. Ya van a empezar al clima, según lo que dice este artículo, respecto a los eventos del niño, se va a moderar más. Así que eso respecto al clima es un tema bien denso, podríamos seguir hablando de eso horas y horas, pero ahora vamos a pasar a otro tema a la pauta, eh, que tenemos que desarrollar aquí en unos 20 minutos, el tema de... Eh, Cristian nos viene a hablar un poco, y aquí yo voy a ir comentando igual el tema del terraplanismo y qué relación tienen con los extraterrestres, ¿cierto? sí, más o menos, más o menos. Quería hablar un poco sobre, no sé si alcanzamos a hablar de los extraterrestres, porque es un tema bastante que a mí me gusta, pero Es peligroso, puede yo ser creo que peligroso, sí, sí, pero, puede ser peligroso. No pero sé si realmente es peligroso, yo no sé si realmente es peligroso, Cristian, pero yo he visto personas que se han metido tanto en ese tema que ya no viven tranquilas nunca más el resto de su vida. No. De verdad, he conocido personas que por meterse en ese tema, después nunca más viven tranquilos. Y no sé por qué. Y como nunca viven tranquilos, yo tampoco quiero averiguarlo en realidad. No sé. Quiero vivir dentro de lo que se pueda tranquilo. Pero tranquilo, bueno. Sí. así es, uno Sí, busca no, la pero tranquilidad, es cierto. yo de verdad no estoy bromeando. Yo una vez conocí a una persona muy metida en ese tema y de verdad que todo la perseguía, todo. O ¿Lo que? sea, todo la perseguía, todo. De verdad que Ah, vivía como escondiéndose de todo. paranoia. Y claro, exacto. Y estoy hablando de una persona eh, digamos, de alta cultura. Una persona de alta cultura, de una comuna rica de Chile, con eh, una profesión, buena profesión y todo. Y de verdad que el tema puede que de verdad sea peligroso, o si no es tan peligroso, pero puede que se desarrolle tanto que lleva a la paranoia. No sé. Vamos, Cristian. Sí. Ya, yo quería introducir el tema del terraplanismo. ¿Por qué? Porque hoy en día en la era de la información también vivimos la era de la desinformación y está muy en boga todas estas ideas media extrañas, ¿cierto? Lo de Tartaria, eh, que son cosas que la gente está creyendo cada vez más. Po. Eh, y Oye, al en respecto, realidad, disculpe interrumpirte de nuevo, respecto a sí, no, ese no, punto nomás, yo no sé si, bueno, mi profesor de filosofía en la universidad, no sé si algún día escuchará este podcast, y no sé si habré entendido bien o habré entendido mal la situación. Respecto a había un filósofo, Sigmund Bauman, creo que se llama, que hablaba del término de que estamos en la modernidad líquida. Y si no me sí, equivoco, en su libro La modernidad líquida, refería a que, claro, tenemos demasiados datos, informaciones, que se asemeja como a estar en una piscina, no sé, en un mar de información. Y que si uno no sabe por así, haciendo la analogía, si uno no sabe, eh, digamos, navegar en esta información, que lo podemos asemejar
a la habilidad de andar en el agua, te ahogáis, te consume, o sea, ahora hay que desarrollar habilidades para eh, navegar entre tanta y tanta información. Sí, así es. Eh, los chinos hacen muy bien ese trabajo, pues ellos son muy educados y el TikTok, por ejemplo, las redes sociales la usan solamente para transmitir conocimiento, básicamente, y habilidades, a No, no, o diferencia de sea, nosotros. sí, sí, aquí hay una teoría de conspiración de los chinos, o sea, Mm, lo que tú dices tiene razón, pero, o sea, es la verdad, pero digamos que la intención que hay detrás es lo cuestionable. La intención de que los chinos se salvan y el resto del mundo los tiene viciados es lo cuestionable. De eso hablemos otro bueno, capítulo. No, no me voy a meter en eso ahora, pero lo hablamos otro capítulo, de verdad. ya pues la idea. Sí. Bueno, buen tema, para hablando. Ya, pues quería hablar entonces del terraplanismo, oye, porque yo conozco más de una persona que está en ese tema y yo quería ir a un poco hablar del origen incluso, ¿ya? Así que voy a hacer la presentación. Aquí, entonces. Ah, no. Bueno, van a haber personas que nos van a estar escuchando, entonces igual vamos a ir narrando lo más descriptivo posible, ¿Se ve o no? de tal manera que las personas que nos escuchen igual puedan acercarse a entender lo que queremos transmitir. Todavía no se ve, Cristian, todavía no se ve, falta todavía ¿No? apretar un botón Ah, no. que diga aceptar o algo Ok, y vamos a ver las imágenes ya. que nos quieres compartir. Ahora sí, ahora comenzó a compartir. Ahí veo el mito de la Tierra plana y sale un Bien, hombre. qué bueno. Sí, esta foto de un brasileño. En Brasil hay mucha gente que cree en esto, oye, y creo que en España, oye, la embarró. En España, de hecho, es uno de los pocos países que han hecho una encuesta al respecto. Y creo que es muy alto, un 30% de la gente cree que la Tierra de alguna manera es plana. ¿Ya? Eh, en- en- o sea, imagínate que supone que España es un país de Europa, ¿quién cree a nosotros? O sea, hay mucha gente aquí entonces acá que nosotros no sabemos que tiene esta noción. Eh, entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Yo creo que se debería básicamente a dos aspectos. Primero, los sentidos. Los sentidos siempre nos muestran, ¿cierto?, que la Tierra es plana, que el Sol se mueve, que la Tierra está quieta, que los planetas se mueven, todo se mueve y nosotros estamos quietos. Por un lado, ¿cierto? El sentido, entre comillas, común nos dice eso. Pero por otro lado también tenemos a la tradición judeo-cristiana. La tradición judeo-cristiana, ¿cierto? En su escrito, la Sagrada Escritura, hay muchos versículos donde aparece de alguna u otra forma esta idea de que la Tierra es plana. Yo escogí algunos, por ejemplo, el de Tocayo Daniel, el 4:11 decía: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Todos los confines de la tierra, ¿ves? Después dice en el Apocalipsis 7:11, refiriéndose a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. 4 extremos de la tierra. O sea, aquí estamos hablando de que la tierra es plana, pero como de forma de cuadrado, ¿cierto? Después dice, Isaías 11:12, levantaré perdón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. De nuevo está hablando de que la tierra o bien es cuadrada, o bien es circular. Entonces es como una pizza, una pizza la dividimos 4, ¿cierto? Y tenemos, esos serían los 4 confines. En Lucas 4:5 le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, imagínate, o sea, sube un monte alto y de lo alto se ven todos los montes. Eso, de la única forma que se puede hacer eso es que la tierra sea plana. Y el último vez que puse yo, que hay más, saldrá a engañar a las naciones en el Apocalipsis 28, que están en lo alto, ¿qué dice ahí? Alto. Es que tú sabes que tengo la pantalla más mal, no se ve. ¿Ya? Ángulos de la Tierra. ¿Qué es lo que dice ahí? Que están en los 4, ¿o no? Ángulos 4. de la Tierra. Sí. Sí, de nuevo, ¿te fijas? Entonces, por tanto, aquí puse yo, aunque se afirma que la Tierra es plana, no hay consenso en que si esta es circular o cuadrada. O sea, Mira, yo ahí, Cristian, disculpa diferir. Mira, hay algo que no le hemos contado a nuestros auditores. Nosotros somos
somos bien amigos. Ahora Cristian, lo que te iba a pedir, si puedes seguir mostrando la presentación, que no hay problema. Que ahora estoy viéndome a mí mismo en el Zoom. Así que, sí, Ah, sí. no manejo yo. Es que lo que pasa es que quería mostrar algo igual que tenía preparado como Ya, aprovechar ya. No, para ilustrar, no, para ilustrar salgo yo, mira. Mira, voy a parar la estamos presentación un rato. partiendo Ya, ahora sí. Y después tú me detenido muestras esto. ahí. Sí, mira, lo que pasa es que yo estudié bastante la Biblia en algún momento de mi vida. Bastante, mucho. Así que... eh, y hay partes de la Biblia que a lo mejor, viéndolo desde un punto de vista lo más neutral objetivo posible, que tú mostraste, que más que nada hablan de visiones. Y hay otro versículo de la Biblia que ahí tú no mostraste, que dice que la tierra flota sobre nada. O sea, o que nos da a entender que necesariamente es plana. Ya, y ahí habría que buscar, pero posiblemente eh, la verdad es que yo creo que no para las personas más fundamentalistas, quizás yo en ese sentido soy un poco fundamentalista, podría generar un poco de mucho debate el afirmar que la Biblia dice que la Tierra es plana, que la verdad es que no sé, yo creo que al menos por otros versículos que sí dice que por ejemplo, que la Tierra cuelga sobre la nada, y que no necesariamente el centro, Sí, pero también tiene eh, que sobre pilares. También se son somete a sobre pilares. debate, se somete a debate. Entonces, Claro, es que sí, pero claro, sí puede ser, no, pero pero sigamos, Cristian. Lo más probable es que entiendo igual el punto. Entiendo que igual, además que el tema de la Biblia, o sea, en nombre de la es que Biblia se han tiene que cometido, considerar de que son antiguos. Son personas antiguas que están tratando de generar una convicción, ¿cierto?, de su planeta. claro, Y no era el único pueblo. No era el único pueblo. Sí, esto no es, en todos los pueblos de ese tiempo la gente se creía eso, sino, es natural. Entonces, claro. aquí Y iba yo. ojo, y la Biblia igual, Que, como que muchas cosas que dice, las decía muy influenciada por lo del momento. O sea, de hecho, el mismo idioma en el que se escribe va evolucionando de acuerdo al idioma imperante en el mundo en ese momento. Así que claro, culturalmente también. Entonces, eh, continuemos, oye. A ver, continuemos a ver. mira, esta es como más o menos la cosmovisión, según algunos versículos que acabo de mirar, ¿cierto? Esta es la cosmovisión de ellos, ya sea un cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? O bien eh, con los cuatro ángulos, ¿cierto? Cuatro ángulos, o bien sea circular, pero también Claro, con cuatro divisiones. Ya, pero siempre claro, esta sería la visión básicamente que predominaría. Claro, obviamente que también pueden haber otras, porque no se escribió harto, gente escribió la Biblia, entonces puede haber no haber consenso. Eso por un lado. Ahora quería seguir diciendo la otra parte. A ver, voy a ver si puedo compartir la otra parte. oye, y yo creo que independiente que a lo mejor no es el Eh, punto central ahora, pero nosotros trabajamos en una comuna que es súper cristiana, por decirlo de una manera, ¿cierto? En esta comuna donde trabajamos hay muchas iglesias evangélicas, también hay varias personas católicas y de otras religiones cristianas, mormonas, y así, ¿cierto? que toman esto, las creencias toman todo esto, ese es el problema, porque muchos Claro, ven todo esto literal, entonces cuando entonces pasa yo creo cae en lo que literal, yo creo que puede ser una buena idea, pero tratar de hacerlo sin tantas pasiones, porque de verdad que la religión se presta para muchas divisiones. Entonces puede ser una idea, y mi idea no es que este podcast sea de divisiones. Lo que le voy a decir a la gente, que no terminé el punto tampoco, es que yo y Cristian somos bien amigos, somos colegas, nos llevamos bien, pero en varios aspectos de la sociedad tenemos distintos puntos de vista, ¿ya? Muy distintos puntos de y vista, así que puede que eso no ahí enriquece. se vayan notando durante el podcast, claro, claro, pero aún así siempre nos tratamos con respeto, respetamos la distinta mirada del uno del otro, ¿cierto? Ya, mira, la otra parte que quería decir es ya, respecto del domo, porque también los terraplanistas hablan de un domo. No sé si tú has visto eso, escuchado hablar del domo. Había una serie al respecto, me acuerdo, el domo, y me Ya, imagino la imagen.
Bueno, y la película Claro, Los y también Simpsons, se basa. la película Los También, Simpsons claro. debe ser lo más famoso Sí, respecto al domo, sí. 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 Ya. Entonces, eh, el sustrato que se da también se da en algunos pasajes de la Biblia. Básicamente también, por ejemplo, en el Génesis 1.9 dice, e hizo Dios la bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Después, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquí, ya tengo la pantalla mala, tú sabes, No, pero a dice, ver, dice, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Las cataratas del cielo fueron abiertas. ya, eso ya lo apunta al diluvio, ¿cierto? Dice que se Claro, abrieron, el tomo, ¿cierto? Se abrió y apareció las cataratas, decía, en vez de agua, unas cataratas. Después ya. en el Isaías 20:22 dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. O sea, fíjese, está diciendo que Dios está mirando arriba del domo, está parado, ¿cierto? Y mirando a nosotros como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, creo que dice ahí, los despliega como una tienda de amaradora. Entonces, Pero eh, a mí no me convence que es un domo. O sea, ahí nunca dice que es un domo. Y por ya, así decirlo, la Tierra tiene capas y hay una capa sobre otra. O sea, ahí yo no veo como una contradicción respecto a la ciencia actual. Así que sí, del domo, precisamente quería hablar de eso, po. Mira, ¿por claro, qué decían eso? Lo que decían ellos, lo que creían, es que esta idea, esta creencia, no solamente de los pueblos hebreos, esta creencia también la tenían los griegos. Muchos decían que, creían que, mira, que los cielos, ¿cierto? Por una forma de explicar la lluvia, creían que el firmamento, o sea, para firmar las aguas que están separadas, por ejemplo, está el cielo, ¿cierto? Hay aire, y después vienen las nubes, ¿cierto? El agua. Entonces, después viene otro cielo y después viene otra agua. Y entonces, ¿para qué hacían eso? Ellos con eso, el domo, ¿cierto? Sostenía el agua de arriba con las aguas de abajo. Y cuando llovía, ¿cierto? Caían, las estrellas eran como hoyitos, ¿cierto? Como un colador, imagínense, un colador de hoyitos, muchos hoyitos. Entonces por ahí se filtraba el agua. Cuando llueve, entonces, el domo entra por los hoyitos y las estrellas son los hoyitos. Entonces, por eso esa era una forma de explicarse el fenómeno natural de la lluvia. Como no conocían el ciclo del agua, ¿cierto? Empezaron ellos a hablar de firmamento. O sea, claro, el firmamento y el domo. Entonces, esta idea sigue prevaleciendo hoy en día. Po. No sé si. Mira, yo, como no venía preparado, como dicen por ahí, un profesor mío, que es un ex profesor que tuvo yo de la U, el profesor Miguel da Costa Leiva, tío de la directora, él siempre me decía eso, me molestaba, decía, como no venía preparado, un saludo para que en paz descanse el profesor. Quería mostrar esto, mira, no sé si me ves, no, creo que quería mostrar, a ver, dejar de sí, compartir. sí. ¿Me ves, Ahora cierto? te estamos viendo a ti, Cristian, ¿sí? En tu casa, sí. Ya, O ya, donde esté, ¿cierto? ya, mira, esto es lo que quería mostrar al respecto, para explicar. Lo antiguo, entonces, aquí está el plano, ¿cierto? O circunferencia, como quieran, coloquémosle una circunferencia, o sea, un círculo. Entonces, aquí está el domo. Discúlpeme, esto es lo único que pillé, no pillé otra cosa. Entonces, este sería como el domo, ¿cierto? Y los puntitos serían las estrellas. Y cuando llueve, el agua de que está arriba del domo, que protege, como que se abre. Y entra el agüita, ¿cierto? Y esa es la lluvia. Entonces, la lluvita serían los puntitos, las estrellas. Esa era una forma de explicar lo que tenía. Entonces, de ahí viene esta idea del domo. ¿Y qué pasa hoy en día? La gente ha vuelto a este tema. La gente hoy en día, cada vez hay mucha gente, sobre todo en gran medida influenciada por esta interpretación literal de esta Sagrada Escritura, Pero, tiende a creer pero todavía estas personas, bueno, y como lo que uno oye de algunas otras corrientes, toman algunas cosas de la cultura como las que les conviene para armar su lineamiento, porque tú dices que, o nombraste que en alguna parte este era el punto de vista griego al respecto, también. pero, Algunas. pero de No te algunos olvides que los griegos, griegos también fue un claro, país muy heterogéneo, donde había muchas convergían. Atenas era un centro cultural. Los fenicios también están vinculados en la población de los griegos. También tuvieron influencia de los fenicios, claro. creo que hay algunas. Entonces, Entonces, son hebreos. ocurre que, claro, tú me cuentas de esto, pero Eratóstenes estaba tan convencido de que la Tierra era una esfera que hasta le calculó el radio, todo. Así es. Así que, Erró con 0,02%, claro, diciendo. con respecto a la medición actual, o sea, él de haber tenido
con la lógica que lo hizo, eh, él lo hizo bajo la lógica de que la Tierra es una esfera. Entonces, no sé, igual al menos me hace ruido esos fundamentos terraplanistas porque como que toman cosas que les conviene de los griegos, pero otras cosas las prefieren ignorar, o otros hechos los prefieren ignorar. Y, y entonces aquí ignoran a Eratóstenes, ignoran a Hipatía de Alejandría. Sí, sí, pero es que igual Entonces, estamos hablando de la línea de tiempo, estamos bastante diferentes, porque Eratóstenes claro, es de la época del helenismo ya, pero estos o creencias, sea, lo vi los ahí, escritos de Génesis, Eratóstenes me salía 200 antes de Cristo, o sea, igual era una persona eh, igual vivió hace ya muchos años. Y estamos hablando de claro, pero bueno, ahí yo ignoro, ahí tú sabes más, pero para mí eso todavía es como la época clásica de los griegos, sí, o no, sí no? está bien. Sí, pero lo escrito, casi todo lo de la Biblia, esos son más antiguos. Son estos escritos los versículos que te acabo de mencionar, deben ser mucho más antiguos que esta Biblia, porque son nociones que vienen de la tradición Claro, de ese pueblo. pero igual a mí me hace ruido tomar a la Biblia como un referente científico. O sea, la persona más fundamentalista, entre las que me incluyo yo, tratamos siempre de ver que ahí allí hay uno trata de hacer que las cosas sean consistentes entre la ciencia y la Biblia, pero la Biblia no es un libro científico, es un libro espiritual. O sea, y ahí hay que entender que muchas cosas que salían allí no obedecían a hechos concretos, hay muchas figuras literarias, Claro. visiones. Entonces, En efecto, no, pero el no problema es cosas eso. que salgan ahí quieren decir que son cosas que existen. O sea, no hay que Sí, tomarlo ese es de el esa problema manera. de que el problema precisamente es lo que tú dices, pues la gente que, que tiende a creer tiene estas nociones es porque se basa en como en el texto de manera literal, ¿cierto? Y que no es acorde a los tiempos y al conocimiento que ha ido avanzando. Entonces se reniega o se niega a los nuevos conocimientos que han habido hoy en día en la ciencia y todo eso, Y también yo creo que desvirtúa el objetivo de la Biblia. O sea, a la la, Biblia es un a la libro evidencia. más que nada espiritual. O sea, Así es, su objetivo no es ser su objetivo principal al menos, no es ser un libro científico. No, 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 así es. no, no es. Lo que está escrito ahí no obedece a lo que conocemos como ciencia. A pesar de que, bueno, la ciencia como la conocemos, con un método y todo, es bastante moderno. Pero en esa época sí, ya habían libros que eran científicos y otros que no. Pues, o sea, al menos yo sé que en matemáticas existían tratados que eran netamente matemáticas y otras cosas que no. Así que no era su objetivo principal. Eso yo creo que hay que igual dejarlo claro y que las personas que Sí, tratan po. de fundamentar algo que se supone que es científico a partir de un texto que no es científico, eh, es es bien raro. Ah, debería hacer ruido. Sí, po. Así es nomás, pues, Dani. Eso es lo que yo igual creo. Entonces, la gente no se adapta a a la nueva evidencia, ¿cierto? Y se quiere quedar ahí y ve el libro como algo totalmente escrito en piedra, ¿cierto? Escrito en piedra. eh, y cae en el dogmatismo, po. Entonces, nosotros no podemos ser dogmáticos, tenemos que estar siempre abiertos. Y ahí entra la filosofía, por ejemplo. eh, y que yo creo que en el ser humano hay dos cosas que son fundamentales: la creencia y la duda. La creencia y la duda. Yo creo que en nuestro hemisferio tiene que ver, la creencia tiene que ver con la fe. Y algo muy, muy bonito. La fe es algo que la gente que tiene fe es algo que le ayuda mucho en su crecimiento espiritual y todo eso. Pero una fe ciega, ¿cierto? Sin acompañada de la parte de la duda, es que el cerebro, ¿cierto? En el fondo es algo, cuando hablan los antiguos, hablan del templo, ¿cierto? Del conocimiento interior, apuntan a ese. Sócrates, el filósofo, también decía lo mismo: el conocer a ti mismo tiene que ver con esto de la conciencia de eh, estas dos, ellos no sabían que el cerebro tenía dos hemisferios y todo eso, pero intuían de que habían dos formas de ver la vida, ¿cierto? A través de la razón y a través de de lo místico, ¿cierto? De la espiritualidad. Y no son excluyentes. Y hoy en día, no necesariamente, hoy en día ya tenemos que caminar en esa senda hacia, si el cosmos es equilibrio. Entonces nosotros, lamentablemente hoy en día estamos muy, muy exacerbados el aspecto materialista, ¿cierto? El cerebro, por decir, el de la duda, el cerebro de la duda, el del conocimiento, el frío, el analítico, ¿cierto? Pero no hemos olvidado del aspecto de la fe, el cerebro de la espiritualidad, el de la creencia. Entonces tenemos que estar en equilibrio ambos, no uno por sobre otro, sino que como una unidad. Algo así más o menos la idea
que te quería comentar, Dani. Bueno, No sé si nos queda tiempo para seguir. mira, nos queda muy poquito tiempo. Yo creo que nos quedaron bastantes temas en la pauta. Nosotros teníamos más temas en la pauta preparados. Y, y yo creo que solo para cerrar, lo último que decías tú, que todavía no tiene mucho que ver con el terraplanismo, pero sí un llamado a la acción, como a preocuparse de desarrollar tanto el aspecto racional de las personas como el aspecto emocional, ¿cierto? Es hay una recomendación que a mí me hicieron una vez que andaba en una feria del libro. Me compré un libro, lo voy a mostrar. Un libro súper famoso, es La inteligencia emocional, Sí. ¿cierto? Goleman. Daniel Goleman. Bueno, Bueno, yo creo que capítulo a capítulo les vamos a ir recomendando, Cristian y yo, ¿cierto? Libros, películas, música incluso al respecto. Y hoy día yo dejo mi primera recomendación. O sea, este libro da fundamentos de por qué es importante conciliar las emociones con la inteligencia, ¿cierto? Por eso se llama inteligencia emocional, el nombre es como bien directo de lo que tremendo, se es un trata. tremendo aporte de ese caballero Y de Harvard. Imagínate que nunca antes había pasado, nadie se había dado cuenta, había tomado la importancia antes que de señor Goleman, ¿cierto? claro, Al hacer hincapié en el aspecto emocional, que se y había el, perdido. y el libro no solamente fundamenta bien de por qué es importante, sino que también te da, digamos, ideas concretas de cómo llevar esto a la práctica. Ya tiene capítulos donde te dice cómo resolver conflictos de manera práctica, conciliando las emociones con la inteligencia. ¿Ya? Así que esta es mi recomendación para tratar de ahondar en ese punto y esto creó todo un campo de estudio. Ahora esto es un campo de estudio y Así hay más es, libros al respecto. Así muy bien, que, así es. bueno, eso ha sido conversaciones desde el No sé si alcanzo antropoceno. a cerrar, no sé si alcanzo a cerrar con una cosita. Sí, sí, un A ver, minuto, ya, sí. ya, mira, lo mismo que decían antes, de la parte, el cerebro emocional no es casual, mira que la parte, el cerebro que tenemos en el lado derecho, controla esta parte. Y aquí está el corazón, po. O sea, los antiguos de alguna manera intuían, cierto, no sabían, obviamente, hoy en día sabemos que un hemisferio controla la parte contraria al cuerpo, pero ¿por qué los antiguos hablaban del vínculo que hay entre el corazón, cierto? Eh, y la emoción. Ahí está, la emoción, entonces el cerebro emocional no es casual que controle el corazón, que entonces tiene que estar ahí en equilibrio. Y el otro cerebro, el hemisferio izquierdo, que es el analítico, ¿cierto? El frío, el calculador, el de los sofistas, ¿cierto? El que ama el saber, el que ama el cosmos. Por ahí va la idea que podemos andar más adelante sin notar tiempo. Por sí solo, un tema por sí solo es gigante. Sí, sabéis que se me estaba cortando un poco, pero entendí el punto. Y yo creo que ese es un tema por sí solo gigante, gigante. De hecho, uno de mis temas favoritos de la música, uno de mis temas favoritos de la música se trata de eso. Hay un tema de Rush, una banda de rock progresivo antigua, de los 80, 70, que justamente hay un tema que se llama Hemispheres, y es muy bueno, muy bueno. O sea, es toda una. O sea, uno se da el tema en sí mismo musicalmente, por eso lo escuché primero, pero después cuando vi la letra la entendí porque está en inglés. No, a las personas que nos interesa esto, uno reconoce que es una verdadera obra de arte. Así que, Cristian, lo despedimos de nuestros auditores, las personas que nos van a ver. Eh, Conversaciones desde el Antropoceno. Cristian, Ha sido un gusto, pues, Dani, ojalá que se repita y esa es la idea, y tratar de comentar de todos temas que sean atractivos para las personas y que despierte la curiosidad, que es lo que más importa, que la gente hoy en día, que estamos, toda la gente cada vez está automatizada y reflexiva, y eso nos genera un tremendo daño al mismo planeta y a nosotros mismos, que estamos vinculados a eso, la parte espiritual. gracias. Gracias, Cristian, por tu disposición, por el ánimo de hacer esto. No, Y un sí, gusto. la idea es seguir, seguir y seguir hasta que Dios quiera, quién sabe cuándo. La idea es seguir para tener un espacio de conversación entre nosotros y con la gente que también quiera participar. Están todos invitados a participar. Están todos, si alguien quiere hablar de un tema, nos escribe nomás y coordinamos. Así que esto ha sido Conversaciones desde el Antropoceno, primer episodio. Adiós, personas, adiós, gente. Que estén muy bien. Chao, Chao. chao. Un gusto.